Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Gálatas y hemos comenzado recientemente esta serie y hoy toca poder finalizar precisamente el capítulo 1. Pero déjame dar una introducción previa porque el apóstol Pablo tiene que decir algo muy particular. Recuerden, y si podemos poner en nuestra mente lo que Pablo está realmente haciendo, él se está dirigiendo a un grupo de iglesias jóvenes. De hecho, que en algún momento él tuvo participación en su viaje misionero, predicando precisamente el evangelio. Pero esta iglesia está viviendo algo que particularmente al apóstol Pablo le asombra. Y está muy maravillado de esta situación que él tiene que atender inmediatamente escribiendo una carta para dirigirse a ellos. Pero en esta porción nos deja ver algo de la vida del apóstol Pablo, como lo ha hecho en otras cartas. Precisamente Pablo da lugar a poder relatar el acontecimiento de su propia vida, pero no lo hace con un motivo jactante, no lo hace con un motivo de gloria personal, lo hace en conexión a lo que él mismo desea redactar, lo que él mismo en consecuencia a su argumento inicial precisamente él tiene cosas que decir. Y es interesante que la gente podía reconocer a Pablo como el que asolaba a la iglesia, aquel que perseguía a la iglesia, así como dice en el versículo 23, en el capítulo que hemos leído, pero ahora es uno de ellos. Gran contraste. Todos tenemos un testimonio de conversión que contar, ¿correcto? Y es muy probable que para algunos las líneas de su testimonio sean más impactantes que para otros. Es como que tal vez hay algo que profundamente pasó en tu vida o una circunstancia donde Dios básicamente va hacia ti, te encuentra y en esa situación Dios te rescata, Dios te salva. De hecho, los testimonios que podemos escuchar alrededor de nuestra propia vida son variados, pero hay un mensaje de por medio. La pregunta es, ¿usted recuerda cómo era su vida antes y después de Cristo? ¿Usted puede reconocer que hubo un antes y un después de Cristo? ¿Es muy marcado la línea entre lo que fue y lo que es ahora? O la pregunta un poco más exacta ante esa realidad del antes y después es, ¿hay evidencia de una nueva vida en usted? ¿Hay evidencia que algo ha marcado su vida totalmente de forma radical? O mejor lo digo de esta manera, ¿qué es lo que más resalta en su testimonio de conversión? ¿Qué es lo más impactante en el testimonio de vida que Dios produjo en usted? Y es allí donde uno puede hacerse muchas preguntas y al mismo tiempo también respuestas, porque va a buscar poder conectar precisamente lo que Dios me ha revelado a mí. Pero muchas veces nos quedamos a veces en la línea de lo impactante, ¿no? Mi vida era así y aquí por acá y no te imaginas lo que pasó y no te imaginas lo que hizo. Mira, me rescató en esta situación. Puede ser y puede ser muy impactante como tal, pero de hecho que hay algo que más resalta en el testimonio de vida que tú puedes tener. Y Pablo nos va a ayudar a poder conectar precisamente esa verdad en la obra de la gracia de Dios. Hermanos, anclo esta verdad que va a ser mi línea, que va a conducir todo en el mensaje. Toda obra que el Señor inicie en nosotros es producto de la gracia de Dios. Toda obra que el Señor inicie en nosotros es producto de la gracia de Dios. Recordemos un poco el contexto. Pablo estaba muy maravillado y maravillado, la Reina Valera nos permite poder contemplar un poco su emoción y aunque es un poco difícil descifrarlo, pero yo creo que también estaba incómodo, un poco alterado el apóstol Pablo,
que tan pronto estos hermanos estén alejándose del verdadero mensaje del Evangelio. Y eso lo dice muy claramente en el versículo 6. Estoy maravillado de ustedes, hermanos. Estaban siendo arrastrados por enseñanzas falsas que no eran según el mensaje del Evangelio, dejando evidencia que no eran conscientes de la obra de Dios en sus vidas. Preferían otra cosa que realmente la obra de Dios en sus propias vidas, conscientes de aquella obra, al haber recibido precisamente la gracia de Dios. Porque lo que Pablo quiere indicar desde el primer punto en adelante es que ellos estaban alejando precisamente de Dios mismo, el Evangelio, de la gracia de Dios, de Cristo, quien nos llamó. Hermanos, el Evangelio se resume en una sola frase. Si uno quiere resumir el Evangelio se resume en una sola, y es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Hablamos de gracia, pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Cristo? Gracia es el favor de Dios, gratuito e inmerecido, que obra en una persona para transformar su vida. Gracia es el favor de Dios gratuito e inmerecido que obra en la vida de una persona para transformarla. La gracia de Dios nos muestra que el problema más grande en la vida del hombre es uno, es el pecado. Y que la solución a ese problema se encuentra en algo que ha sido hecho a favor del hombre. Y que el único medio para poder entender toda esa magnífica obra de redención a favor del hombre es por medio de un personaje. Y ese es Cristo Jesús. Mientras que tú no percibas a Cristo en tu propia vida, va a ser difícil que tú contemples la condición propia de tu corazón. Porque tal vez no luces o tu mente hace ver que no luces tan pecador como otros. Pero mientras que tú observes toda la majestuosidad de Cristo y todo lo que Cristo pudo haber hecho, el inocente pagando por el culpable, el bueno pagando por el malo, el justo pagando por el injusto para llevarlo a Dios, tus ojos no van a contemplar precisamente lo que la gracia despierta de forma inicial, y es: soy pecador. Porque el mensaje del Evangelio comienza con dos palabras: soy pecador. Soy pecador. Pero a ese problema Dios también tiene una solución, y es que en el favor de Dios por el hombre pecador proveyó un camino de salvación, y ese camino de salvación es Cristo Jesús. Eso es gracia. Yo merezco todo lo contrario a lo que Dios pudo haber hecho por mí. Yo merezco condenación. Yo merezco precisamente estar alejado completamente de Dios, destinado a una separación eterna. Pero Dios me atrae nuevamente, me busca nuevamente y me dice que el problema principal está en tu corazón y la solución fuera, y que el único medio para encontrar la realidad de la vida es Cristo Jesús. Cualquier intervención humana, ya sea por algún tipo de filosofía, religión o pensamiento, automáticamente impulsa al hombre a depender de sus propias obras. Automáticamente. Cualquier pensamiento humano, cualquier concepto que la mente comienza a razonar, precisamente impulsa al hombre a depender de lo que produce. Es un mecanismo inmediato y automático. Y es precisamente todo lo contrario lo que es la gracia de Dios. La gracia es un favor. La gracia no es un premio. La gracia es otorgada
cuando no mereces absolutamente nada de ello. No cuando tú, por algo que has hecho, mereces poder recibirlo. Por eso Pablo dice en las siguientes palabras, en los versículos 11 y 12, mas os hago saber. Pablo está siendo muy incisivo. Hermanos, atentos. Hey, presten atención. Este es el mensaje importante que ustedes necesitan escuchar. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está afirmando? La afirmación de Pablo es que el evangelio, que estaba siendo pervertido y distorsionado por los falsos maestros, no era un invento del hombre, ni una tradición, sino una revelación de parte de Dios. En otras palabras, Pablo está mostrando que el mensaje, no su mensaje, sino el mensaje de Dios proviene de él y que es el evangelio. No es su evangelio, es el evangelio de Dios. No son sus palabras, es la palabra de Dios, aquella que da vida, aquella que transforma y aquella que otorga gracia. Esta es una afirmación trascendental. Pero la pregunta que nos podemos hacer aquí es cómo esta afirmación del apóstol Pablo que está dando sobre el evangelio de gracia de Cristo se vincula a la realidad humana. ¿Cómo? ¿Cómo realmente conectamos este mensaje con la realidad del hombre? ¿Hay algo que el evangelio de la gracia hace en la vida del hombre? Y de hecho, nosotros, por testimonio, podemos nosotros decir múltiples cosas de cómo la gracia opera en nuestra propia vida. Pero imagínate a alguien escuchar por primera vez esto. Y escucha lo que la gracia de Dios es capaz de hacer por medio de Cristo. ¿Cómo respondemos ante ello? Pensemos en el apóstol Pablo. Y pensemos en lo que él mismo está buscando poder argumentar con algo que ya dijo en los 10 primeros versículos. ¿Qué produjo la revelación del evangelio en la vida de Pablo? ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué hizo la gracia de Dios en la vida de Pablo? Porque si él está hablando de un evangelio, de la gracia de Dios, de algo que se efectúa a favor del hombre, ¿qué es lo que produce el evangelio? O principalmente, ¿qué es lo que produjo en la vida de Pablo el evangelio? Pablo, habiendo dicho estas afirmaciones con el propósito de aclarar el mensaje del evangelio, ahora revelará el efecto que causa la revelación de Cristo en la vida personal. Y para eso nos relatará la historia de su conversión y cómo la obra de Dios opera en la vida del hombre. Así que hoy, esta mañana, los puntos están guiados alrededor del testimonio de conversión de la vida del apóstol Pablo. Tal vez usted conozca detalles que se van a mencionar aquí, pero a continuación veremos cómo este evangelio es aplicado a la vida del hombre. Primer punto, Pablo antes de la gracia de Dios. Pablo y la obra de gracia de Dios. Y Pablo, tercer punto, después de la obra de gracia de Dios. Pablo antes de la obra de la gracia de Dios. Pablo y la gracia de Dios. Y Pablo después de la obra de la gracia de Dios. Pablo antes de la obra de gracia de Dios. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, que en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo relata su conversión o la historia de su conversión y lo que sucede en este punto antes.
Y como bien lo menciona en el versículo 13, les hace ver a sus propios lectores que su conducta se caracterizaba por ser perseguidor y asolador de la iglesia de Dios. Perseguidor y asolador de la iglesia de Dios. Para poder conocer un poco más de esa característica del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, Pablo, dirigiéndose a su hijo amado Timoteo, Pablo se refirió a sí mismo como blasfemo. Pablo se refirió a sí mismo como perseguidor. Pablo se refirió a sí mismo como injuriador. Y eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 1. El mismo apóstol Pablo se describe con esos términos, con aquella descripción. Y aquí en Gálatas dice que él perseguía y asolaba a la iglesia antes. En conclusión, realmente Pablo era un tipo muy violento antes de su conversión. Muy violento. Es interesante notar las palabras que se usan para describir a Pablo, llamado inicialmente como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Este hombre, pues, estuvo en medio de una muerte. Y en Hechos capítulo 8 encontramos la muerte de uno de los primeros mártires de la era del cristianismo. Y estoy hablando precisamente de Esteban. Y él estuvo allí. Él consentía en la muerte de Esteban. Y luego estaba asolando a la iglesia. Estaba muy atento a los movimientos que los cristianos hacían. No quería que se le escape ningún detalle de lo que los cristianos hacían en ese momento. Y cada vez que podían hacer algún movimiento muy visible, Pablo estaba allí. Estaba muy atento. Encarcelaba a los creyentes, dejando desamparadas a familias. Y como dice Hechos capítulo 9, el primer versículo, respiraba amenazas y muertes. Su aliento de Pablo era amenaza y muerte. Tan empeñado estaba Pablo en destruir la iglesia que estaba dispuesto hasta a matar creyentes. Y eso lo dice en su relato del testimonio en Hechos capítulo 22. Y Pablo mismo menciona estos hechos en otras cartas, como le mencioné. Lo dice a la iglesia de Corinto, lo dice a la iglesia de Filipos, lo dice a su propio hijo amado Timoteo, sin reparos. Él cuenta, él relata el testimonio de su vida, lo que era antes. Ahora, había cierta complejidad que estos falsos maestros estaban buscando poder introducir dentro de la iglesia, donde hacían ver que el mensaje que Pablo estaba predicando era un mensaje propio, era un mensaje personal. Eso lo dijimos la semana pasada. Era como que Pablo era el que estaba sacando el mensaje porque lo recibió de hombre y lo tuvo de hombres. Le pregunto, si Pablo desde un inicio de su vida se caracterizaba por esa conducta, era imposible que el mensaje del cristianismo haya surgido de algún pensamiento o razonamiento propio de Pablo. Era totalmente imposible. ¿Por qué? Porque ya conocemos su conducta. Ya que totalmente estaba en el lado opuesto a causa de sus convicciones personales. La experiencia de Pablo antes de la conversión también implicaba su pertenencia a una tradición celosa. Dice el versículo 14, y en el judaísmo, ahí encontramos esa realidad, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era una superestrella en ascenso en el judaísmo. Era el más. Y ustedes saben que Pablo mismo relata en Hechos capítulo 5 sobre quién recibió instrucción, a los pies de quién estuvo instruido, a los pies de un hombre que en ese tiempo era muy reconocido por lo conocedor que podría ser de la ley, y es precisamente Gamaliel. Era discípulo de este hombre. Y Pablo estaba en ascenso porque lo que Pablo realmente estaba encontrando en el conocimiento humano de lo que recibía, precisamente hacía más
más intensa su deseo de que otros fuera de sus pensamientos están totalmente equivocados. La palabra tradiciones que se menciona ahí en el versículo se refiere a la vida de Pablo como fariseo. Pablo era un fariseo de fariseos. Y ese relato nos deja ver en Filipenses capítulo 3, donde antes de poder él llegar a la conclusión de que tengo todo eso por basura, dice el apóstol Pablo, él mencionó qué era lo que tenía por basura el apóstol Pablo. Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, hebreo de hebreos, del linaje de Benjamín. Ese era Pablo. Tenía todas las credenciales como tal. Era considerado un fariseo de fariseos. Eso significa que no solo seguía las tradiciones del Antiguo Testamento, sino también otras tradiciones que se desarrollaban en ese tiempo. Y esas otras tradiciones hacían más intensa su realidad de sus pensamientos. Así que aquí tenemos nuevamente otra muestra que era imposible que el evangelio haya provenido precisamente de sus propios pensamientos, porque nos deja ver evidentemente que él estaba en otra cosa. Pero ¿qué nos deja ver posteriormente la vida del apóstol Pablo? Que algo sucede en su propio corazón, porque hay un cambio radical que Pablo vive. Todos esos detalles que he mencionado el apóstol Pablo se encuentran registrados en el libro de Hechos, como también en las epístolas que Pablo mismo había dejado para la iglesia. Pero en el libro de Hechos, Lucas, su médico acompañante, o mejor dicho, su médico de cabecera, quien estaba allí constantemente en sus propios viajes, dejó registrado el episodio, el momento clímax, donde ocurre el gran cambio, la gran transformación en la vida del apóstol Pablo. Y eso encontramos precisamente en Hechos capítulo 9, donde él camino a Damasco, el Señor mismo se revela al apóstol Pablo y tiene ese encuentro personal y una conversación con el propio Señor Jesucristo. ¿Quién más que Jesucristo mismo, que se estaba revelando a él mismo tan cerca? Y es ahí donde cambia todo. Y a ese punto llegaremos. Pero ese es el episodio. Así como lo que él relató en relación a su carácter, conducta y lo que le caracterizaba, también nos dejó el relato de que algo pasó. Entonces, la vida del apóstol Pablo se caracteriza por un antes y un después. Y a ese punto llegaremos. ¿Saben? Me puse a pensar mucho en cuanto a Pablo y todo lo que ha mencionado de sí mismo. Pablo es un ejemplo clásico de una persona que era sincera en sus creencias. Pero era sincera en sus creencias equivocadas antes de convertirse al cristianismo. Era muy sincero, muy apasionado tal vez, muy entregado a lo que conocía, pero estaba equivocado. Quiero que sepas algo. La sinceridad no puede otorgarle la salvación si no crees sinceramente en la verdad. La sinceridad no puede otorgarle la salvación si no crees sinceramente en la verdad. ¿Por qué? Porque sinceramente usted puede estar equivocado, muy equivocado. Puede estar consumido por algún pensamiento de la religión y no ser alcanzado por el propio Señor Jesucristo. Puede estar muy entregado en lo que conoce y muy sincero con su propia respuesta, pero no se ha expuesto a la verdad como tal. Y déjame decirte que estar en esa situación es estar en una situación compleja y difícil. Por eso John Stott dijo lo siguiente en cuanto al apóstol Pablo. Ahora bien, un hombre con esa condición mental y emocional no estaría dispuesto a cambiar la idea
ni a permitir que otros hombres se la cambiaran. Ningún reflejo condicionado ni algún otro método psicológico podrían convertir a un hombre así. Y John Stott, después de algunas líneas, dice: solo Dios podía alcanzarlo. Y la conclusión es que sí lo hizo. Por eso, al encontrar un poco la vida antes de su conversión, ahora veremos ese encuentro que Pablo tiene con la obra de la gracia de Dios. Y llegamos al corazón del sermón. Los versículos 15 y versículo 16 nos relatan la obra de la gracia de Dios en la conversión del apóstol Pablo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta obra de la gracia de Dios se puede dividir en 4 partes, en este corazón precisamente del sermón. La primera, la obra de gracia requiere la intervención de Dios. Leemos la palabra pero cuando agradó a Dios. Pablo contó su vida, pero Dios intervino. Pero Dios hizo algo. Después de mostrarnos la condición perdida de su vida y lo que le caracterizaba, Pablo describe cómo Dios alcanzó su vida por la gracia de Dios. Y este texto, el versículo 15, nos recuerda a cuántos otros textos que precisamente tienen un pero delante. Efesios capítulo 2, en los 3 primeros versículos nos dice cuál es la condición del hombre. Muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. Toda la realidad del hombre bajo su condición como pecador. Pero el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Allí encontramos a Tito, capítulo 3, donde muestra precisamente lo que nuestra propia vida es sin el Señor, lo que representa la mundanalidad, pero Dios, por su amor, que nos salvó. Pero Dios. Cuando uno escucha o lee en las Escrituras esos pero que la Biblia relata, son peros que tienen esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque marca un gran contraste. Y ese gran contraste, ¿quién interviene en medio de todo? Es Dios interviniendo. Es la obra soberana de Dios interviniendo en la vida de un hombre. Si tú te dejaras ver por tu propia condición, no mereces que Dios interviniera. No mereces que Dios pueda hacer algo en ti. No lo mereces. Si tú contaras las cosas que has hecho delante de Dios, quedan cortas y limitadas. Pero Dios responde e interviene. ¿Por qué? Porque lo hace por amor a su nombre y en respuesta a lo que Dios está mostrando para ti en su salvación. La vida del apóstol Pablo se caracterizaba precisamente por esa intervención de Dios. Clara, directa y precisa. La pregunta que yo tengo para ti es: ¿Dios ha intervenido en tu vida? Tú puedes marcar todo lo que has hecho en el pasado y poder decir como el apóstol Pablo: pero Dios me salvó, pero Dios me rescató, pero Dios me mostró misericordia, pero Dios me llenó de gracia. ¿Qué es eso en conclusión? La intervención de Dios. Porque por ti mismo no podías hacer absolutamente nada. Era Dios interviniendo para mostrarte que hay un gran contraste en tu vida. Y ese contraste, ¿quién lo hace? Dios mismo. La obra de gracia se puede dividir en 4 partes. Y la primera parte hemos mostrado, la obra de gracia requiere la intervención de Dios. Pero número 2, la obra de gracia manifiesta la elección de Dios.
Pablo sigue mencionando lo siguiente, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Quién fue quien lo apartó desde el vientre de su madre? Dios. Pablo había sido apartado desde antes del vientre materno para servir como apóstol, mucho antes. Y esto nos recuerda claramente episodios semejantes a lo que Dios ha descrito en la Biblia. Allí tenemos el caso del profeta Jeremías, que Dios lo apartó desde mucho antes del vientre de su madre. Tenemos el caso de Isaías, tenemos el caso de Juan el Bautista, de cómo Dios interviene precisamente porque en su elección lo escoge y lo aparta para un propósito específico. En el caso de Pablo, como apóstol. Y considera el hecho asombroso de que Dios lo llamó a Pablo antes que naciera. Y sin embargo, Pablo pasó algunos años rebelándose con aquel Dios que lo había llamado, con aquel Dios que lo había escogido. Pasó esos años oscuros persiguiendo a la iglesia. Pero nuevamente Dios no deja ver su obra de elección sobre Pablo. Que no se trata de Pablo, se trata de Dios. ¿Por qué? Porque él fue muy paciente para que soberanamente muestre su obra de elección y separarlo para un propósito específico. Vaya obra de Dios, que no interfiere lo que Él ya ha decretado, lo que Él en su designio tenga para el hombre. Y es que no se trata que somos como títeres ahí, que estamos en movimiento y cuando Dios quiere dejar de mover y cuando Dios quiere mover otra vez, no se trata de eso. Se trata de la actividad constante que Dios tiene para llamar a aquellos que ha escogido. Porque si Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado, vaya qué grande es esa obra de gracia. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, porque si fuera por mí, yo no lo elegiría al Señor. Pero Él me eligió a mí por su obra, por el beneplácito de su voluntad para conmigo. Qué asombroso es que cuando nosotros podemos tener días oscuros o años oscuros, aún resistiendo al Señor, Él todavía sigue cumpliendo sus propósitos en nosotros. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y si Él te escogió, y si Él te eligió, si Él te apartó, es una muestra que Él persiste la obra porque está comprometido con lo que Él ha iniciado y con lo que Él terminará. ¿Para qué? Para darte a ti la seguridad de que yo no soy Señor. Eres tú en mí. Y lo que puedas hacer, hazlo, porque aquí está mi vida. La tercera cosa es la obra de gracia. Requiere un llamado de parte de Dios. Pablo dice, y me llamó por su gracia. Pablo menciona que es, pero Dios quien intervino en su vida, que lo apartó desde el vientre de su madre y ahora me llamó por su gracia. Dios llamó a Pablo eficazmente, al igual cuando Él llama a los suyos, a sus hijos. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es algo audible que vamos a escuchar y decir, hey, Pepe, sí, tú que estás en la esquina, ven para aquí. Así es el llamado de Dios, la realidad audible de lo que nosotros podemos escuchar. Lo contrasto cuando yo tengo que, por ejemplo, llamar a mi hija. Y yo reconozco la condición caída de mi hija, que cuando escucha su nombre no responde inmediatamente, tarda en responder. Tal vez tú eres padre y tú me comprendes un poco más cuando tú llamas, Pedro, 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 Juan, 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 Pedro, Marcos, y nadie te hace caso. Te entiendo, me pasa a mí también.
Como padres lidiamos cuando no responde al llamado de lo que nosotros podemos hacer en algún momento a nuestros hijos. ¿Y por qué digo ese ejemplo? O mejor dicho, esa ilustración, porque directamente es todo lo contrario cuando Dios eficazmente llama. Porque cuando Dios llama, el hombre inmediatamente responde. Nadie puede resistir a ese llamado de Dios, porque el llamado de Dios es una acción y la palabra es su obra. El llamado es una acción y la palabra es su obra. Cuando, por ejemplo, Dios dice que sea la luz en la creación, ¿qué pasó? La luz fue hecha. Hubo una obra y una palabra, que sea la luz. Y la luz fue hecha. Cuando Jesús mandó a calmar las aguas, ¿recuerdan ustedes cuando los apóstoles estaban ahí en tempestad, asustados y pensando que iban a morir? Jesús se paró y dijo, poned quietud sobre el mar. Y el agua se quedó quieta. Jesús no esperó, a ver, vamos a ver si responde el mar, no responde. Está quieto, ahora sí, ya está. No, quietud. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, fue acción y palabra. Jesús fue a resucitarlo, pero dijo desde afuera de la tumba, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Jesús no tuvo que entrar a la tumba, reanimarlo. Lázaro, por favor, Lázaro. No hizo eso. Hubo una acción y hubo una palabra. ¿Y cuál fue? Lázaro salió y todos, ¡oh! ¿Por qué doy esos relatos conocidos por ustedes? Porque de eso consiste el llamado de Dios. Que cuando Él eficazmente llama, el hombre automáticamente responde. Pablo fue llamado camino a Damasco. ¿Cómo respondió al llamado de Dios? En ese diálogo que tuvo camino a Damasco, hay una conversación entre Jesús y Pablo. Y él responde al llamado eficaz de Dios. Ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo fue inmediatamente. No dijo, pero espérate, Señor, ¿qué van a decir mi grupo? ¿Qué van a decir los fariseos? Soy un hombre académico, Señor. Déjame un poco dejar a un lado los temas ahí. No, inmediatamente fue. Porque lo llamó eficazmente el Señor. Porque Él mismo fue quien nos llamó. Cuando nos preguntan, o cuando te preguntan a ti, esa pregunta que comúnmente te hacen, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué respondes a esa pregunta muy típica en el mundo que vivimos? O mejor dicho, ¿cómo te convertiste en un cristiano? ¿Sabes cuál debe ser la respuesta más corta que podemos hacer a ello? Cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, que me está dejando un testimonio aquí para que yo pueda contemplar lo que Dios es capaz de poder hacer en la vida de un hombre, tal cual fue el apóstol Pablo, yo pienso en mi propia vida y miro a sí mismo. Y si alguien me preguntara, ¿cómo te convertiste al evangelio? ¿Cómo te convertiste al cristianismo? Y la única respuesta corta que tengo fue por la pura gracia de Dios. Fue la pura gracia de Dios. Yo no busqué a Dios. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Pablo no buscó a Dios. En realidad era su enemigo. Nadie busca a Dios a menos que Él nos busque primero. Nadie busca a Dios a menos que Él nos busque primero. Y el llamado de Dios no proviene de la voluntad o bondad humana. El llamado de Dios proviene de su pura gracia efectuada para el hombre pecador. Y por último, la obra de Dios implica la revelación de Cristo. Pablo añade y dice, revelar a su Hijo en mí. La maravillosa realidad de Jesucristo crucificado, resucitado y sentado a la diestra se le da a conocer al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 9 pasa después de todo el acontecimiento de la vida de Cristo. Vivo,
resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre y teniendo ese encuentro con el propio apóstol Pablo. Jesús se reveló a Pablo camino a Damasco y todo cambió. Puede que usted no tenga una experiencia semejante al de camino de Damasco, pero muchos de los detalles de la vida del apóstol Pablo se asemejan a usted. Tal vez usted no puede concluir como el apóstol Pablo concluyó: soy un perseguidor de Cristo. Pero déjame decirte que con tus propios pensamientos o los designios de tu corazón eran opuestos a la obra de Cristo, y eso te hacía a ti un perseguidor. Pablo pensaba de sí mismo como un impostor. Pero Dios se reveló a sí mismo al apóstol Pablo. Ahora sus ojos eran abiertos. Ahora sus ojos contemplaban algo totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que contempló? La revelación de Cristo. Él contempló al gran Salvador. Y lo mismo sucede con nosotros. Al ser conocidos por Dios y que Dios se haya revelado a nosotros, somos nuevas criaturas. Tenemos ojos espirituales nuevos para ver, oídos espirituales nuevos para oír y una boca para anunciar esa revelación a otros. Algo nuevo ha sido hecho en nosotros. ¿A causa de qué? De que Cristo se ha revelado a nuestra propia vida. Y la conclusión que yo llego cuando veo la revelación de Cristo hacia mí por medio de su palabra, si soy muy sincero conmigo mismo, yo podría hasta hacerme preguntas y decir: uy, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué yo y por qué no el otro? Y es que básicamente quiero que entiendas algo. Si en algún momento llegaras a pensar eso y tu mente podría disfrazar acciones buenas a causa, ¿será porque estoy haciendo mejor las cosas? ¿Será porque mejor estoy dando mayor tiempo a la palabra, a las oraciones o a algo? ¿Sabes qué? La revelación del Señor a tu vida no se trata o no se basa en los méritos que tú puedas hacer delante de Él. Si tú fueras sincero contigo mismo, es más bien todo lo contrario, siendo malo, pecador, perverso, destinado a la condenación, Dios le plació revelarse a tu vida. ¿Por qué? Porque quiere embellecer, ¿qué? Su gracia sobre ti. Si yo tuviera que ser consciente conmigo mismo de cómo Dios se ha revelado a mi vida, es pura gracia de parte de Dios. Y esa es la conclusión a la que yo llego. Que Cristo se nos ha revelado, nos muestra que Él está obrando en nuestra propia vida y no la descuidará hasta el final. ¿Con qué propósito Dios se reveló a Pablo? Inicialmente para salvar su vida, pero también, como él mismo dice después del versículo 16, para que yo le predicase entre los gentiles. La revelación que el apóstol Pablo tuvo tenía un propósito, y es la predicación del evangelio a los gentiles. Hermano, yo vengo hoy delante de ti para predicarte el evangelio. No tengo otra cosa más que hacer en el sentido de que pararme delante de ti. No vengo a contarte mi experiencia, no vengo a contarte lo bonito que me fue en la semana, no vengo a contarte chistes o emociones, no vengo a contarte cualquier acto sobrenatural que tuve y que todos están candidatos con ello. No vengo a contarte ello. Vengo a predicarte el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese evangelio? Que Jesús es el único Salvador. Que no hay otro que pueda llenar lo que Jesucristo ya hizo. No hay cosa alguna que nosotros podamos añadir a la gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al cielo. No hay otro. Cuando tú pienses que puedes tú contemplar la realidad de tu vida haciendo algo para con Dios,
Te vas a frustrar en algún momento en tu propio corazón. ¿Por qué? Porque te vas a sentir tan corto y limitado. Pero el punto es que cuando tú realmente entiendas que solo Jesús es tu Salvador, no hay medio que en tu vida que te pueda rescatar y te puedas tirar solamente a Él y decir, Señor, reconozco que no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro medio para poder llegar al cielo que solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú eres suficiente. Ese es el Evangelio. Pero Pablo sigue relatándonos su vida y con ello su testimonio, y llegamos al último punto de este sermón. Pablo después de la obra de la gracia de Dios. Pensemos en esta pregunta, y es la pregunta que estamos nosotros buscando poder conectar. ¿Qué relación tiene Pablo con otros creyentes? ¿Qué relación tiene este evangelio con la realidad de otros creyentes? Y esta es una pregunta importante para seguir con el argumento que Pablo tiene en cuanto a que el evangelio no provino de él, no provino de sus propios pensamientos, no lo es. Después de su conversión, lo lógico era que Pablo se hubiera presentado a la iglesia de Jerusalén, que ya estaba en marcha y que ya estaban predicando el evangelio juntamente con los apóstoles. ¿Para qué? Para recibir instrucción espiritual de aquellos que habían estado en Cristo antes que él. Pero déjame decirte que no lo hizo. Porque si hubiera ido a Jerusalén, su ministerio podría haber sido identificado con el de los apóstoles, los cuales eran de trasfondo judío. Así que Pablo no fue en dirección a Jerusalén. Un dato. Necesitamos recordar que el mensaje del evangelio llegó a los judíos primeramente. Ahí encontramos a Hechos capítulo 2, donde Pedro se levanta, predica. En Hechos 3 hay una respuesta ante esa predicación. En los inicios de la iglesia, muchos creyentes venían de un trasfondo judío. Es a causa de la persecución y la muerte de Esteban que los creyentes fueron esparcidos. Y cuando fueron esparcidos, llevaron las buenas nuevas a otros lugares. Sin embargo, Pablo tenía un propósito de llevar el evangelio a un grupo específico, y aquí en Gálatas lo dice. El propósito era llevar el evangelio a los gentiles, porque para eso Cristo se le había revelado. Dios puso una carga muy particular en el corazón del apóstol Pablo, y es que el evangelio tenía que extenderse a diferentes confines, de tal manera que la extensión propia del reino y del evangelio podía seguir desarrollándose. Y Pablo era uno que operaba dentro del reino, usado por Dios precisamente para esa extensión. Pablo no se puso en contacto con los apóstoles inmediatamente después de su conversión en el camino a Damasco. Por eso dice en el versículo 16, la tercera parte, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consulté con nadie, no consulté con ningún hombre. Pablo no consultó con nadie, ni con ninguno de los apóstoles de Jerusalén. Por ese motivo, presenta 3 argumentos para demostrar que no pasó tiempo en Jerusalén para que los apóstoles pudieran moldear el evangelio que ahora estaba predicando a las iglesias de Galacia. Y no porque Pablo tenía algo en contra de los apóstoles, sino precisamente porque Pablo quería ser guiado por el Señor para seguir profundizando en este mensaje que él había recibido de parte de Cristo. Y si Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén, la pregunta es, ¿a dónde fue? Si Jerusalén era el epicentro de la obra de Dios, ¿a dónde se fue Pablo? A Punta Cana, seguro, ahí, a disfrutar de las playas caribeñas y tomar sol y wow, qué tremendo, ¿no? A Dubái. No, estoy exagerando. Ahora, para ello tenemos que ver algo cronológico y algo que tiene que ver con la historia como tal y datos. Y debo precisar que aún los académicos más respetados no concuerdan con la historia cronológica del recorrido del apóstol Pablo. Pero eso no significa que una verdad ha sido alterada. Estamos hablando del recorrido, de poder identificar cuál fue el tramo. O sea, no había GPS en ese tiempo para poder identificar. Pablo caminó aquí, está registrado. No, pero de hecho nos deja contemplar un poco lo que Pablo hizo. En el versículo 17, Pablo dice que fue ¿a dónde? A Arabia. A Arabia.
Durante esos 3 años, Pablo estuvo en Arabia. ¿Y qué hizo en Arabia, Pablo? O sea, ¿por qué en el libro de Gálatas se resalta que Pablo fue a Arabia? Y hay un detalle ahí que lo voy a mencionar también. Suponemos que Pablo es en Arabia donde aprendió a profundizar más en la revelación que Cristo había tenido para con él. O sea, Arabia es algo muy particular porque es una única mención en el Nuevo Testamento y parece que estar en un conflicto con Hechos capítulo 9, de versículo 19 al 22, donde se nos dice que Pablo predicó en las sinagogas inmediatamente después que se bautizó y que estaba predicando en Damasco. Entonces, pareciera que hay una contradicción. ¿Por qué Pablo dice que fue a Arabia y estuvo ahí 3 años? ¿Y por qué cuando leo el libro de Hechos me dice que inmediatamente después de su conversión se bautizó y luego estuvo predicando en las sinagogas y ahí en Damasco? ¿Cuál es entonces la realidad? Bueno, no quiero yo llegar a una conclusión como tal, pero quiero dar el énfasis, o mejor dicho, la intención del escrito de Gálatas de por qué registró Arabia ahí para ese lugar. Sin embargo, el argumento de Pablo aquí es que él fue a Arabia en vez de Jerusalén para tener ¿qué? Un tiempo prolongado de reflexión y preparación para internalizar de manera mucho más profunda el Evangelio de Cristo. Ese fue el propósito. Más allá de identificar, ¿fue primero a Damasco o fue primero a Arabia? Arabia primero, Damasco luego, predicó primero, predicó después. ¿Cuál es la conclusión? No, el punto es que Pablo resaltó el lugar Arabia porque pasó 3 años ahí para que en esos 3 años, es muy posible, en la soledad física, pudo profundizar de tal manera que el evangelio pueda ser tan claro y evidente para él. ¿Por qué? Porque luego del viaje de Arabia, él se va ¿a dónde? A Jerusalén. Y ahí está un tiempo breve, y eso encontramos en el versículo 18 al 20. Y esto sucedió 3 años después de su tiempo en Arabia. ¿Y cuál fue su propósito al volver a Jerusalén o ir a Jerusalén? Principalmente visitar a Pedro. Pero es allí, en esa visita, que hay una tensión, porque los discípulos no creían que ahora él era un seguidor de Cristo, porque él seguía siendo aquel, como lo habían catalogado, perseguidor de la iglesia. Pero es en esa visita precisamente donde Dios utiliza a un hombre llamado Bernabé, quien Dios lo utiliza para introducir a Pablo ¿a quiénes? A los apóstoles y a los discípulos. Bernabé, el hijo de consolación, aquel que luego iba a ser compañero del apóstol Pablo en su viaje misionero, lo toma y le dice, ven, Pablo, ven, te voy a presentar a los apóstoles y a los demás discípulos para que no teman, porque tú eres uno de los nuestros. Y es en ese encuentro inicial con los apóstoles. Fue corto, 15 días, dice el relato en Gálatas. Así que era muy absurdo poder imaginar que en ese tiempo tan breve, los apóstoles, en este caso Pedro, pudo decirle en 15 días todo lo que corresponde al mensaje propio del evangelio. Más bien, es muy probable que en ese tiempo hayan podido compartir y tal vez coincidir en lo que ya el Señor había revelado al apóstol Pablo y también junto a Jacobo, que también se une a ese encuentro, hace eco, o mejor dicho, hace evidente la realidad de esta convivencia en la fe. Pero no solamente Pablo fue a Jerusalén por 15 días, sino también Pablo fue a Siria y Cilicia. Y eso lo encontramos en el versículo 21 al 23, en Gálatas capítulo 1. Él se dirige a Siria y Cilicia. Cilicia, donde es Tarso, ciudad natal del apóstol Pablo, y es muy probable que volvió ahí para algo que tenía que haber hecho, pero volvió a su ciudad. Y la referencia a Siria implica que podría haber vuelto a visitar algunas iglesias que estaban alrededor de Damasco. El versículo 22, Pablo dice que las iglesias de Judea no lo conocían personalmente. No lo conocían, pero sí daban un testimonio del apóstol Pablo. ¿Y cuál era este testimonio? Que habían oído que este antiguo perseguidor ahora es un predicador. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que de un momento al otro la iglesia comienza a reconocer al apóstol Pablo como un predicador del evangelio? Y la respuesta solamente es una: la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estos hermanos se maravillaban
al ver al apóstol Pablo y glorificaban a Dios a causa de él. Y no es que Pablo tenía un tipo de gloria en ese momento, sino que era la gloria de Dios manifestada en salvar a un hombre, tal vez que en la estadística estaba mostrado como alguien que ni siquiera puede contemplar una salvación en Cristo, pero la salvación en Cristo rompe toda estadística, rompe todo número, rompe todo sistema para decir, sí, fue un perseguidor, pero ahora es uno de los predicadores que Dios usa para el testimonio del evangelio. Y es así como Dios hace su obra en nuestra propia vida. Vemos cómo Dios utiliza la vida de Pablo antes, frente a la gracia de Dios, y después de aquella obra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Si hay algo que podemos decir, al igual que Pablo, el Hijo de Dios se ha revelado a nosotros. En el versículo 16, claramente Pablo lo dice. Pero si uno sigue leyendo la carta de Gálatas, el mismo Pablo diría en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. El misterio de la conversión es que después de venir a Cristo, no es usted mismo. No es usted mismo, sino que es alguien nuevo en usted. No es que Dios ha hecho una versión mejorada de usted, sino que Dios le ha dado una nueva vida. Hay un nuevo ser, hay un nuevo yo, para que uno pueda llegar a la conclusión que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es que Cristo mismo se te ha revelado a ti y te ha dado algo totalmente nuevo. ¿Qué es eso nuevo que Dios nos ha dado? Una nueva identidad. La identidad de Pablo era perseguidor de la iglesia antes de Cristo. Y luego de su conversión, ahora los ojos, los oídos de otros creyentes pueden contemplar la gracia de Dios en ese hombre. Los cristianos tenemos una nueva identidad en Cristo. Esa nueva identidad es la gracia de Dios operando en nuestras propias vidas. ¿Sabes? Es muy propicio hablar de la identidad ahora en nuestro propio corazón, porque algunas veces luchamos con el orgullo. Porque el orgullo nos hace disfrazarnos de un concepto más alto de nosotros mismos. Es como que comenzamos a depender de lo que nosotros podemos hacer. Y yo sé que verbalmente tal vez no lo dices, pero tus acciones lo pueden revelar. Y tienes un alto concepto de ti mismo, y eso es por el orgullo del corazón. Pero otras veces la culpa de nuestros errores nos lleva a subestimar la maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Te sientes tan culpable, tan ajeno, tan lejano, tan miserable que tú dices, no, la gracia de Dios no. Pero déjame decirte que el Evangelio dice algo de ti. El Evangelio te revela cuál es tu verdadera identidad. Independientemente de lo que a veces piensas, independientemente de lo que a veces haces. El Evangelio ancla una verdad a tu corazón. ¿Por qué? Porque ese Evangelio tiene una base, y la base es la gracia de Dios. A veces tenemos días malos. Días malos que nos sentimos tan ajenos de aquella gracia de Dios. Días malos donde no queremos leer la Biblia, donde no queremos orar, donde cuando interactuamos con otras personas pecamos. Donde hay oportunidades para evangelizar, ni siquiera queremos hacerlo. Donde hay oportunidades para crecer espiritualmente, no lo queremos hacerlo. Es un día totalmente malo. Pero hay días que también son buenos, que damos lugar precisamente ¿a qué? A la palabra, a la oración. Damos oportunidad a evangelizar, a crecer más. Como que tú estás esperando en qué momento viene alguien para predicarles el evangelio. Es un día bueno. En los días malos uno se puede encontrar tan devastado
tan miserable y decir, wow, qué terrible mi vida. O en los días buenos uno puede sentir tan espiritual y tan cargado precisamente de la espiritualidad. Pero ya lo que tienes que recordar en tu día bueno o en tu día malo, que en tu día malo no estás lejos del alcance de la gracia de Dios. No estás lejos del alcance de la gracia de Dios. Por más terrible que te puedas sentir, por más devastado que te puedas sentir, por más lo bajo que te puedas sentir, no estás lejos del alcance de la gracia de Dios. Y por más que tú tengas un día bueno, que te sientas mega espiritual, muy, muy espiritual, no estás lejos de la necesidad de la gracia de Dios, porque así tengas un día bueno, necesitas la gracia de Dios a tu vida. Lo necesitas. ¿Por qué necesitas la gracia de Dios a tu vida? Porque tu identidad no requiere esfuerzo de afuera, requiere el sostén, ser fortalecido por la gracia de Dios. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿quién define tu identidad? ¿Quién lo define? ¿Lo define lo que piensan otros? ¿Lo define tu trabajo? ¿Lo define tu dinero? ¿Lo define tu familiar? ¿Quién define tu identidad? Recuerda, Dios intervino primero en nuestras vidas para mostrarnos que Él nos escoge, Él nos llama, Él hace aquella obra por su pura gracia, no por algo bueno en nosotros, ni tampoco por pena hacia nosotros. Es la gracia de Dios para manifestar la alabanza de su gloria operando en tu propia vida. Tu identidad requiere una respuesta. Una respuesta. ¿Sabes cuál es? Confía en la obra de la gracia de Dios. Confía. Confía en la obra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días, casi todos, desconfiamos de ello. Confía en aquella obra. Descansa en aquella obra. Descansa en lo que Cristo hizo por ti. Por otro lado, como cristianos nos corresponde dar a conocer a Cristo estas buenas noticias. Porque es lo que Pablo hizo. Cristo se reveló a sí mismo y lo dio a conocer a otros, a los gentiles. Somos portadores de un mensaje celestial. Somos embajadores para predicar las buenas nuevas del Evangelio y no cesemos de hacerlo. Prediquemos el Evangelio. Y para terminar, amigo, tú que estás esta mañana con nosotros, toda obra que el Señor inicie en ti es producto de la gracia de Dios. Toda obra que Dios inicie en ti es producto de la gracia de Dios. Y si hoy estás aquí sentado escuchando precisamente este sermón, es producto de la gracia de Dios. Es producto de aquella gracia. ¿Por qué? Porque Dios está exponiendo tu vida a la gracia. La pregunta es, ¿cómo responderás? La Biblia describe 3 distintas respuestas de parte de alguien que escucha el Evangelio de gracia. 1, lo rechazan, lo niegan creerlo. No hay nada de realidad de esperanza. Otros lo consideran, lo meditan en su sinceridad. Pero déjame decirte que la sinceridad no puede otorgarle la salvación a nadie. Eso no es suficiente, eso no alcanza. Pero algunos lo creen y se aferran a la gracia de Dios, confiando solo en Cristo, confiando en Él para su justificación y el perdón de sus pecados. Y la conclusión de la vida es precisamente una: que si algo Dios hizo en ti, es por la gracia de Dios que te salvó y opera activamente para guiar todos los días de tu vida. Tú necesitas salvación. Y tú sabes muy bien que en el fondo de tu corazón, nada lo que tú tengas sujeto ahora va a poder permanecer, a menos que sea Cristo mismo obrando y mostrando salvación a tu propia vida. Este es el evangelio que predicamos.
Este es el Evangelio que transforma vidas. Padre.